Imagina que cada vez que haces una transacción en cripto, alguien la está mirando. No es teoría conspirativa, es que ya pasa. Bots que te atacan en segundos, fondos que rastrean tus movimientos, gobiernos que exigen control absoluto y mientras tanto DeFi se debate entre los dos mundos, la libertad radical o la aceptación institucional. ¿Puede existir privacidad sin esconderse? ¿Puede cumplirse la ley sin traicionar los ideales cripto? Hola, soy Roberto Sanz y estás escuchando La Vida Cripto. Hoy te traigo una historia que viví en carne propia en Merch, Buenos Aires. Una historia que empieza con una simple pregunta. ¿Es la privacidad un derecho o un problema en DeFi? Lo que descubrí con las mesas redondas donde estuve hablando con otras personas con altas cualificaciones en sus empresas, también por el evento hablando con desarrolladores, inversores y reguladores, me dejó con una idea a certeza. La privacidad será el campo de batalla donde se defina el futuro de las finanzas descentralizadas. Vamos a recorrerlo paso a paso en este episodio, desde ataques reales hasta tecnologías emergentes que prometen cambiarlo todo. Prepárate, porque lo que viene es clave para cualquiera que quiera invertir, construir o protegerse en un mundo o un nuevo mundo donde el orden financiero global está a la orden del día. Lo que te voy a contar son opiniones personales, conclusiones tras haber hecho un análisis detallado y espero que también comentes a medida que vas escuchando todo lo que voy diciendo en el propio episodio. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Te informo que puedes ver y escuchar todos los episodios en el podcast en YouTube, en Spotify, iVoox, Apple Podcast, Speaker y el resto de agregadores de podcast. Dale un buen like a este episodio si crees que te va a gustar o si te va a gustar cuando lleves un rato ya escuchando. Vamos por la primera parte. Blockchain nació con la promesa de ser un sistema abierto y transparente, donde cualquiera pudiera verificar lo que ocurre en la propia red. Y esa promesa fue, y en parte, lo que hizo tan revolucionaria a esta idea. Porque en un mundo financiero lleno de cajas negras, los bancos que no sabes qué hacen con tu dinero, intermediaciones que se llevan también de comisiones ocultas, gobiernos que pueden también imprimir monedas sin ningún tipo de límite, pues la transparencia sonaba libertad, sonaba justicia, confianza. Pero ¿y si esa transparencia total te estuviera dejando completamente expuesto? Bueno, pues lo que parecía una virtud también se puede ser una vulnerabilidad. En el evento en el que estuve, pues se habló de muchas cosas de estas, aunque también me hago un poco la idea y recuerdo muchas anécdotas de muchos otros eventos, de cómo la visibilidad radical de las redes públicas puede volverse en tu contra si no tienes cuidado. ¿Qué tokens has movido? ¿Cuándo compraste? ¿A qué precio compraste? ¿Con qué frecuencia haces esas compras? Y hasta, por ejemplo, ¿en qué DAOs has votado? Y aunque no haya un nombre escrito al lado de esa dirección, si alguien conecta los dos puntos, pues sabe más de ti que tu propio banco. El caso real es que lo hizo. Uno de los ejemplos que más se comentó fue este. Por ejemplo, fue hace poco. Un trader, alguien que opera con cierta frecuencia, pues quiso intercambiar unos 220.000 USDC por USDT en Uniswap, la versión número 3. Una operación normal, ¿no? Dentro de lo que cabe, lo que podemos hacer tú y yo. Pero un bot de los llamados MEV, MEV, que son los bots que significan Miner Extractable Value, o los bots que aprovechan oportunidades dentro de las transacciones, detectó esa operación incluso antes de que se ejecutara. ¿Qué hizo el bot? Bueno, lo que se conoce como un sandwich attack, es decir, un bot colocó una orden justo antes de la del trader para inflar el precio. Esperó a que se ejecutara esa orden, la orden grande del propio trader, y después vendió justo en el momento aprovechando el rebote del precio. ¿El resultado? Pues que el trader perdió más de $215.000 en una sola operación, sin que el protocolo fallara, sin que hubiera un ataque, solo por el hecho de que su transacción estaba expuesta públicamente antes de ejecutarse. Es como si fueras al supermercado, mostraras tu lista de la compra a todo el mundo y alguien se adelantara para subirte el precio del tomate justo antes de que llegues. No es un caso aislado. Esto pasa todos los días en finanzas descentralizadas. Los bots están programados para analizar la mempool, o sea, esa sala de espera de las transacciones antes de que se confirmen en la propia blockchain, y detectar operaciones rentables. Y no importa si eres un trader profesional o un usuario minorista con 200 euros en tu propia wallet. Si haces un movimiento que el sistema considera predecible, puedes convertirte en una víctima de un ataque automático. Pero bueno, hay soluciones para todo. Hay protocolos que van un paso más allá y que están cubiertos frente al MEV, como por ejemplo CoSwap.
Utiliza un sistema de subastas y solvers que buscan una mejor ejecución fuera de la mempool pública, con lotes, estos batches, de transacciones. Así evita que un bot en la red pues, vea esas órdenes por adelantado y las reorganice para extraer ese valor. Otro protocolo es Rook, que antes se le denominaba KeeperDAO. Propone un MEP Marketplace, en el que la idea es permitir que los usuarios capturen buena parte del valor que normalmente obtienen o tendrían con un minero o un bot, y es que Rook coordina las transacciones dentro de una especie de sala privada buscando ejecuciones sin esas corridas, ¿no? Ese front running. Así evitamos esa exposición en la mempool, ya que es privada. Básicamente, reencausa las ganancias de MEP de vuelta a los usuarios que proveen liquidez o hacen trades dentro de la misma plataforma. Otra de las plataformas sería Matcha, que ya seguramente hablaré en algún otro episodio o en el canal principal de Roberto Sanz, porque aunque no es 100% inmune a MEP, sí ofrece ciertas protecciones, ya que las órdenes de Matcha, o 0x, que es el equipo que hay detrás, muy conocido, pueden curarse vía Request for Quote, el RFQ, directamente a creadores de mercado profesionales, reduciendo así los riesgos del front-end running frente a exponer todo en la mempool pública. De esta manera disminuye la probabilidad de ese sandwich attack porque en vez de inyectar la orden en claro a la mempool, se negocia en un canal más directo. Otro ejemplo es el Fusion Mod de 1inch. 1inch presentó un modo llamado Fusion donde utiliza una solución parecida al concepto de batch auctions o a la idea de co-swap, de contar con los solvers o los encoders que dan la mejor ruta y bloquean los front runs. Trabaja con un periodo de fusión de órdenes. En este caso se recolectan varias, se ejecutan todas al mejor precio posible, reduciendo el incentivo de que una sola orden sea blanco de manipulación de la cola de las transacciones. Entonces, ¿qué hacemos con la transparencia? Aquí es donde empieza la gran paradoja. La transparencia da confianza, porque puedes auditar cualquier protocolo, revisar el código y ver el historial de transacciones. Pero también genera una vulnerabilidad, porque tu estrategia queda al descubierto. En las mesas redondas que estuve en Merge, tanto desarrolladores y expertos coincidimos en esto. Necesitamos herramientas de privacidad que no rompan la descentralización, pero que protejan a los usuarios reales. Y este es el reto, mantener la filosofía abierta en DeFi sin dejar a los usuarios completamente desnudos frente al sistema. O por lo menos mucha gente piensa así. Este primer paso nos sirve como un aviso, como ese momento en el que te das cuenta de que algo no está del todo bien y que si no se resuelve, podría frenar, en este caso, la adopción masiva de las finanzas descentralizadas. Porque seamos honestos, ningún fondo serio, ningún banco, y ni siquiera ni tú ni yo podemos o queremos operar en un sistema donde cada paso se puede anticipar, rastrear y usar en tu contra. Yo creo que eso no es factible para nadie. Y aquí es donde empieza nuestro viaje, porque lo que vas a descubrir en los próximos capítulos de este mismo episodio son las tecnologías, soluciones, caminos que se están abriendo para devolvernos el control sin romper la red. Así que, ¿listo para centrarte en la batalla por la privacidad? Vamos al siguiente capítulo. Bueno, la privacidad no es un crimen, es una protección. Tras ver cómo la transparencia puede jugar en contra, llega la gran pregunta: ¿por qué deberíamos tener privacidad en DeFi? Y la respuesta no es sencilla, porque no se trata de ocultar nada, se trata de proteger lo que es tuyo. En el evento, por ejemplo, se repitió una idea muy clara: la privacidad no es delito, es defensa. Imagínate esto, por ejemplo, eres un usuario minorista y no quieres que cualquiera vea tu historial financiero con solamente mirar tu wallet. O eres un fondo y no quieres permitir que tus estrategias se copien o se anticipen. O la verdad es que sí, ¿no? Por dar esa transparencia. Pero imagínate de que no quieres que te copien. O simplemente quieres participar en una DAO sin que analicen cada voto tuyo, para no espiar qué es lo que has votado anteriormente. ¿Es eso esconderse? Yo creo que no, ¿no? Es querer operar con libertad sin ser observado por todo el resto del mundo. Y además está el otro frente, el legal. Regulaciones como la GDPR o el KIC exigen control sobre los datos, pero sin herramientas de privacidad adecuadas, DeFi pues queda demasiado expuesto, tanto para los usuarios como para los desarrolladores. Por esto, como se dijo en una de las charlas, la privacidad no es opcional, es parte del equipamiento básico. Y ahora vamos a ver qué tecnologías están resolviendo este problema. Los ZKPs, la verificación sin mostrar las cosas. Pues ahora vamos a ir entendiendo por qué la privacidad es tan necesaria. Vamos a entrar en una serie de tecnologías más prometedoras del momento. Esto lo he analizado y os voy a decir algunas. En este caso, las ZKPs o las Zero Knowledge Proof, perdonadme inglés, que en español significa pues pruebas de conocimiento cero. Y ya sé, suena muy técnico a lo mejor, pero tranquilo, que te lo voy a explicar de una manera muy fácil.
¿Qué es una ZKP y por qué importa? Y esto lo tienes que tener muy presente. Una ZKP permite demostrar que sabes algo sin revelar ese algo. O sea, puedes verificar una condición sin mostrar los datos. Imagínate esto con un ejemplo. Quieres entrar en un bar y demostrar que eres mayor de edad, pero no quieres enseñar tu DNI, ni tu nombre, ni tu dirección. Con ZKP podrás decir simplemente, tengo más de 18 años y aquí está la prueba matemática, sin revelar nada más. El bar confía en la prueba, pero no sabe quién eres. Ese mismo concepto se puede aplicar a DeFi, demostrar que tienes los fondos sin acceder a un protocolo. Verificar que has pasado un proceso de KYC en otro sitio, por ejemplo, también probar que no estás en una lista de sanciones, todo sin compartir tus datos personales, sin mostrar tu wallet de forma completa. ¿Por qué es revolucionario? Pues mira, porque combina dos cosas que hasta ahora parecían imposibles de juntar: privacidad para el propio usuario y verificabilidad para el protocolo o la propia plataforma. Y eso es clave para escalar DeFi sin caer en la vigilancia constante ni en una burocracia extensa. ¿Quién está trabajando en todo esto? Bueno, pues se mencionan varios proyectos punteros que están integrando ZKPs en aplicaciones reales. La primera, una de ellas, sería ZK Sync. La segunda sería Aztec. Y la tercera, Starknet. Cada uno con su propio enfoque, ¿no? Pero todos apuntando hacia el mismo objetivo: hacer que la privacidad y la transparencia convivan en armonía. Algunos lo aplican en transferencias privadas, otros en votaciones dentro de DAOs y otros están creando toda una capa de identidad que te permite interactuar con protocolos sin exponerte. Con ZKP integradas en el sistema podrías, por ejemplo, acceder a una aplicación descentralizada sin tener que conectar tu wallet completa, demostrar tu solvencia sin enseñar tampoco tu saldo, ser parte de una comunidad sin revelar tu historial en la propia cadena. Y lo mejor de todo esto podría suceder de fondo, sin que tengas que aprender cómo funciona. Igual que hoy nadie necesita saber cómo funciona el cifrado para enviar mensajes de WhatsApp, simplemente funciona y ya está. En resumen, las ZKPs son como una llave maestra para la privacidad en blockchain. Te permiten operar libremente, demostrar lo necesario, pero sin dar más información de la cuenta. Y esto es solo el principio, porque en el siguiente capítulo vamos a ver cómo esta privacidad está empezando a escalar al mundo institucional, donde los jugadores grandes también quieren entrar, pero no a ciegas. Pero lo mejor es lo que viene ahora. Te recuerdo que puedes seguir nuestra newsletter semanal, donde cada sábado por la mañana recibirás un correo electrónico con información del mercado, últimas noticias, un ratito de lectura y muchas cosas más, totalmente gratis. Además, también puedes unirte al grupo de Telegram de La Vida Cripto, donde te va a informar de muchos eventos, participaciones, sorteos y demás. Dale un buen like a este episodio y comenta tus opiniones, como te he comentado. Vamos con el capítulo 4, los Permissioned Pools, cuando los bancos entran al juego. Ya vimos cómo las ZKPs pueden aportar privacidad sin sacrificar transparencia, pero ¿qué pasa cuando quieren entrar al mundo DeFi? No son los usuarios minoristas, sino los bancos, los fondos de inversión, las aseguradoras. Bueno, pues aquí la cosa cambia. Estas instituciones están acostumbrados a operar en un entorno cerrado, regulado y con unas reglas muy claras. No pueden permitirse exponer sus estrategias al mundo, ni arriesgarse a que sus movimientos sean públicos en una blockchain abierta. Y ahí entra la solución que se comentó mucho en el evento de Merge, los llamados Permissioned Pools o pools de acceso restringido. En este caso, vamos a ver lo primero. ¿Qué son los Permissioned Pools? Son espacios dentro de protocolos DeFi diseñados exclusivamente para usuarios verificados. Es decir, solamente pueden acceder quienes hayan pasado un proceso de identificación con un KYC, un Know Your Customer, y que cumplen ciertos requisitos regulatorios. Un buen ejemplo es Aave Arc, una versión especial de Aave pensada para instituciones. En ella, en este caso, todos los participantes han sido previamente aprobados, lo que permite un entorno más controlado, pero sin renunciar al uso de la tecnología blockchain. ¿Por qué son importantes? Porque abren la puerta a algo que hasta ahora parecía imposible: la entrada del capital institucional en DeFi de una forma segura, legal y bajo control. Esto trae ciertos beneficios al propio ecosistema: mucha más liquidez, en este caso el dinero institucional pues puede multiplicar el tamaño de todos los mercados, mayor también estabilidad al tener a actores más profesionales y también un entorno pues más regulado, y también confianza pública. Si un banco entra a DeFi, el resto del mundo empezará a tomarlo con de una forma mucho más seria, ¿no? En resumen, los Permissioned Pools son un puente entre el mundo financiero y tradicional y el universo cripto.
¿Cuál es el problema entonces con todo esto? El principal debate es si ese tipo de soluciones rompen la escena de DeFi, que nació como un sistema abierto sin permisos y accesible para todos. Porque hay que tenerlo claro, si empezamos a crear pools para unos pocos, con reglas distintas, seguimos hablando de descentralización. Además, los permission en pools también suelen tener menos usabilidad. Es decir, no se pueden integrar tan fácilmente con otros protocolos, porque las restricciones legales limitan su interoperabilidad. Y eso pues, puede frenar la innovación. El dilema está servido. Quiero escucharte en los comentarios. Por un lado, necesitamos atraer a los grandes jugadores para que DeFi crezca y se legitime. Y por otro lado, no podemos sacrificar los principios de la apertura y la libertad que dieron origen a todo esto. En este caso, en el evento en Merge se habló de todo esto como un mal necesario. Una especie de compromiso temporal para facilitar la adopción. No es lo ideal, pero es lo que permite que entren los primeros bancos sin que salten todas las alarmas. Y probablemente tengan razón, porque si conseguimos que estos actores se sientan cómodos y seguros, el siguiente paso puede ser abrir el juego a más participantes, con mejores reglas, más herramientas de privacidad y un entorno más equilibrado. ¿Pero qué significa esto para ti y para mí? Pues aunque no seas un banco, este tipo de soluciones pueden beneficiarte, porque al traer más capital, los protocolos pueden ofrecer mejores servicios, mayor estabilidad y unas nuevas oportunidades que aún todavía no están escritas. Y a largo plazo, pues pueden ayudar también al crecimiento o a crear, en este caso, unas finanzas descentralizadas más robustas, capaces de convivir con el mundo real, sin dejar de ser descentralizado de momento en su esencia. Pero claro, para que eso funcione, hace falta algo más que verificación y control. Hace falta privacidad a nivel profundo. Y eso nos lleva al siguiente nivel: tecnologías que trabajan sin mostrar absolutamente nada, sin ni siquiera los propios protocolos. ¿Quieres saber cómo es eso posible? Vamos al siguiente capítulo. Vamos con la nueva ola de las siglas raras, pero que podrían cambiar o podrían salvar las finanzas descentralizadas. Cuando he entrado en muchas charlas de tecnología, tanto en Merge como en muchos otros eventos, empezarán también a volar las siglas como si todos fuéramos criptógrafos profesionales: FHE, MPC, Zcash y un largo etcétera. Yo creo que simpatizas un poco conmigo de todas las siglas que hay por ahí. Y yo pensaba, esto está muy bien, pero nadie lo va a entender si no lo explicamos bien. Así que tranqui, ahora lo que te voy a explicar, claro y directo, para que cuando escuches estos términos en el futuro digas, ah, claro, eso ya me lo contaron en la vida cripto. Así que venga, empezamos. Cuando escuches FHE, Fully Homomorphic Encryption, sí, suena a magia y un poco lo es. FHE significa encriptación completamente homomórfica. Es una tecnología que permite hacer cálculos con tus datos sin necesidad de desencriptarlo. Un ejemplo fácil: imagina que en una aplicación de finanzas calcula tu score crediticio, tu puntuación, tu reputación financiera, pero sin ver tus ingresos, ni tus gastos, ni tampoco tu nombre. Solo ves un resultado final y tú mantienes toda tu privacidad. Hoy es algo experimental porque requiere mucho poder de procesamiento, pero ya hay proyectos como Mint Network, aprobado y apoyado por Binance y Ethereum Foundation, trabajando para hacerlo realidad. MPC, Multiparty Computation. Esto en español sería como un cómputo multipartito, pero hace falta que lo memorices de esta manera. Lo importante es una técnica para compartir la responsabilidad sin que nadie tenga el control total. Por ejemplo, para custodiar fondos cripto grandes, hacen falta los fondos de inversión. En lugar de que una sola persona tenga las llaves privadas, el acceso total, se reparte entre varias personas o servidores. Nadie puede hacer nada solo, pero todos juntos pueden autorizar una operación. ¿Dónde se usa? Pues por ejemplo en Fireblocks, una compañía, una empresa que protege fondos institucionales. Usan MVCs para asegurarse de que ningún hacker ni ningún empleado desleal pueda hacer movimientos peligrosos. Mixers y direcciones efímeras. Vale, esto ya suena más sospechoso y tiene su historia. Los mixers son los mezcladores, los que combinan transacciones, son protocolos que combinan transacciones de muchos usuarios para despistar y que no se pueda rastrear el origen ni destino del dinero. Direcciones efímeras, pues una wallet distinta para cada transacción, para que no se conecten entre sí. ¿Son herramientas útiles? La verdad es que sí, sobre todo si sois un usuario o eres un usuario que quieres algo de privacidad básica, como evitar que te rastreen solo por pagar una aplicación. El problema es que algunos actores malos, como hackers o lavadores de dinero, por así decirlo, también las usan. Y por eso tienen una mala fama entre todos los reguladores. Hay un debate fuerte. ¿Qué hacemos con estas herramientas? ¿Las prohibimos? ¿Las regulamos? ¿O simplemente las integramos bien en un sistema con alertas? Lo cierto es que no podemos ignorarlas porque resuelven problemas reales. Y si las dejamos en la sombra, van a seguir usándose mal. Mejor habrá que darles luz, normas y un buen diseño.
Vamos con el capítulo 6, hay que cumplir la ley sin vender el alma a DeFi. Hasta ahora hemos hablado de privacidad desde el punto de vista del usuario y de la tecnología. Hay un tercer actor que no podemos ignorar, los reguladores. Sí, esas entidades que quieren saber quién hace qué, cuándo, cómo y por qué en nombre de la legalidad, la seguridad y la lucha contra el crimen financiero. Y claro, aquí entra en juego una tensión fundamental. ¿Cuándo podemos construir un sistema abierto, descentralizado y sin permisos, pero que al mismo tiempo cumpla las normas legales internacionales que exigen vigilancia y control? Bueno, pues en muchos eventos, y yo creo que esto es un tema, muy extenso, todo da pie a poder hablar de ello, así que te invito a que lo hagas en los comentarios. Y lo cierto es que no hay ninguna única respuesta, pero sí hay avances muy prometedores. ¿Qué buscan los reguladores? Una pregunta muy importante. En esencia, 3 cosas. Saber quién está detrás de cada operación importante. Por eso se exige un KYC, un Know Your Customer. Segundo, prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero, financiación de terrorismo o evasión fiscal. Por eso existe el AML, Anti-Money Laundering. Y tercero, proteger a los usuarios frente a fraudes o productos financieros demasiado riesgosos, por decirlo de alguna manera. Todo esto es razonable. Pero el problema es cómo se aplica, porque si los reguladores intentan usar las mismas normas que aplican a los bancos, a las plataformas DeFi abiertas y descentralizadas, el sistema simplemente colapsa o no funciona. Eso es así. Entonces, ¿qué alternativas están surgiendo? Una de las más interesantes, que se discutió en muchos eventos, en el caso de Merge lo conocí, fue el concepto de KIT, el Know Your Transaction. A diferencia del KIC, se enfoca en identificar a la persona. KIT se enfoca en analizar el comportamiento de las transacciones. ¿Y qué es el KIT como tal? En español, conoce tu transacción. Es una forma de monitorizar los patrones de actividad en la blockchain sin necesidad de saber la identidad exacta de cada usuario. Por ejemplo, si una wallet realiza 50 transferencias pequeñas a direcciones nuevas en cuestión de minutos, puede ser una señal de lavado de dinero. Si una dirección recibe fondos desde un mixer conocido por ser usado por hackers, también puede levantar una alerta. Todo esto puede analizarse de una forma automática mediante algoritmos que buscan comportamientos sospechosos sin invadir la privacidad de los usuarios normales. Y ese es el gran punto, proteger el sistema sin espiar a todos. ¿Cómo se combina esto con la esencia de DeFi? Pues aquí están probando varias fórmulas. Protocolos permissioned, como vimos antes, para instituciones, sería uno de ellos. Protocolos permissionless, sin permisos, que integran herramientas como KIT para mantener la vigilancia sin romper, en este caso, el anonimato. También se habló mucho de las auditorías algorítmicas, es decir, sistemas que analizan el comportamiento general del protocolo sin tener que saber quién lo está usando. Y eso, combinado con tecnologías como ZKPs o identidades descentralizadas, los DIDs, permiten un equilibrio muy potente, cumplir la ley sin tener que renunciar a la privacidad ni a la descentralización. ¿Qué dijeron en Merge cuando estuve allí en Buenos Aires? Pues una frase que se repitió varias veces fue: no hace falta saber quién eres, basta con saber que no estás haciendo nada malo. Ese es el corazón de este nuevo enfoque. No se trata de blindarse contra la regulación, tampoco de entregar todo al sistema tradicional. Se trata de encontrar una fórmula intermediaria, funcional, ética y escalable. Y para eso es clave que los desarrolladores empiecen a diseñar protocolos de cumplimiento normativo integrado desde el principio, no como un parche de última hora. ¿Qué significa esto? Pues bueno, significa que poco a poco vamos hacia un DeFi compatible con el mundo real, donde vas a poder usar productos financieros descentralizados, tener también tu privacidad y tu propio control, que eso yo creo que es algo fundamental, y al mismo tiempo operar dentro de marcos legales claros. Así no vamos a tener ningún tipo de disputa ni discusión y todo el mundo bajo unas mismas reglas. Eso hasta hace poco parecía una contradicción. Hoy es un desafío técnico y mañana probablemente sea la norma. Si logramos ese equilibrio, no solamente sobreviviría DeFi, se convertiría en la nueva base del sistema financiero global, que es hacia donde yo creo que todos deberíamos ir en conjunto. Ahora que hemos visto cómo DeFi puede convivir con la ley, en el siguiente capítulo vamos a ver casos reales de herramientas y proyectos aplicados y plataformas que están aplicando estas ideas. Así que, spoiler, algunos nombres
te van a sorprender. Vamos. Después de tanto hablar de tecnologías, principios y regulación, llega el momento de bajar a tierra. Porque sí, hay proyectos que están aplicando estas ideas y lo están haciendo con un impacto real. En Merch, en Buenos Aires, se mencionaron varios proyectos que demuestran algo muy importante. La privacidad bien diseñada no solo es posible, sino que además puede ser rentable, útil y legal. Vamos a repasar algunos de los más destacados. Esta aplicación yo creo que algunos sí la habréis utilizado. Se llama Signal. Es la privacidad sin fricción en la que empezamos fuera del mundo cripto, pero con una lección clara. Signal es una aplicación de mensajería que muchos ya conocen. Su propuesta es simple: mensajes cifrados de extremo a extremo, sin recolección de datos, sin anuncios y sin vigilancia. ¿Y qué tiene que ver esto con DeFi? Todo. Porque Signal demostró que una herramienta centrada en la privacidad puede tener millones de usuarios, ser funcional y ganarse la confianza del mundo entero. Y lo hizo con 3 claves: una buena experiencia de usuario, un código abierto y transparente y una misión clara: proteger la comunicación privada. Eso mismo necesita DeFi para escalar: privacidad sin complicaciones, bien implementada, accesible y transparente. Así que, por ejemplo, otra aplicación, Zcash, privacidad fuerte, retos reales. En este caso, Zcash es una criptomoneda que utiliza una tecnología Zcash Snacks, una forma avanzada de Zero Knowledge Proofs, o sea, ZKP, para ocultar completamente al emisor, al que hace esa operativa. También al receptor, para el que recibe esa operativa, esa transacción. Y el monto de cada transacción. Esto es fundamental. No se sabe cuánto dinero se está manejando. Es decir, la privacidad total por defecto. Un sueño hecho realidad para quienes quieren operar de una forma anónima, pero también una pesadilla para muchos reguladores. Zcash ha tenido que enfrentarse a prohibiciones en ciertos exchanges, eso es muy a menudo, van deslistando y listando a conveniencia, a restricciones legales también en algunos países, Estados Unidos y muchos otros, y dudas sobre su adopción a gran escala. Al fin y al cabo, es complicado que un proyecto así funcione de forma global, aunque se intenta. ¿Cuál es la lección? La tecnología pues puede ser brillante, pero si no está bien comunicada ni adaptada al contexto regulatorio, pues puede quedar aislada. Otra aplicación, Fireblocks, seguridad institucional con MPCs. En este caso, Fireblocks es una plataforma usada por fondos de inversión, lo hemos comentado antes, y empresas que manejan criptoactivos a gran escala. ¿Cuál es su diferencial? Pues que utiliza MPCs, los Multiparty Computation, una tecnología que permite firmar transacciones o custodiar fondos sin que una sola parte tenga el control total. Imagina que en lugar de una persona con una llave en una caja fuerte, pues hay 3 personas con 3 partes distintas de la llave, ¿no? Y eso solamente pueden abrir la caja si colaboran entre los 3, los 4, los que sean. Eso es Fireblocks. Y ha demostrado que se puede ofrecer seguridad y privacidad sin comprometer la eficiencia ni la legalidad. Arna, o como se diga, Compliance con código, es una plataforma que ofrece auditorías de contratos inteligentes y soporte para pools restringidos, como los Permission Pools que vimos antes. Su propuesta es muy clara: mezclar privacidad, cumplimiento normativo y tecnología de forma nativa. En vez de adaptar soluciones a posteriori, todo está pensado desde el diseño, y eso facilita la entrada de nuevos usuarios institucionales que necesitan seguridad jurídica, pero también confianza tecnológica. La lección aquí es simple: si queremos que DeFi escale, necesitamos soluciones que hablen el idioma del regulador, sin dejar de hablar el propio código. Otra herramienta sería Mint Network, un futuro con FH. Este fue uno de los proyectos más comentados en las charlas técnicas, y es que Mint Network trabaja con FHE, lo que hemos comentado antes de Fully Homomorphic Encryption, una tecnología que permite procesar datos sin desencriptarlos jamás. Ya hablamos de esto en capítulos anteriores, pero lo potente es que ya están construyendo casos de uso concretos: verificación de identidad sin revelar datos, scoring financiero privado, datos médicos encriptados que pueden analizarse sin exponerse. Y lo más interesante, están respaldados por Binance, Chainlink y la Ethereum Foundation. 3 pesos pesados que no apuestan a cualquier cosa. La lección: el futuro de la privacidad no es teórico, ya está en desarrollo y con grandes nombres detrás. La reflexión de este capítulo es que estos 5 casos nos dejan claro algo: la privacidad no es un obstáculo para la innovación. De hecho, cuando está bien implementada, es una ventaja competitiva brutal. Los usuarios la quieren, las instituciones la necesitan y los reguladores empiezan a entender que proteger no es lo mismo que vigilar. Y eso nos lleva al capítulo final de esta historia: una mirada al futuro. ¿Será la privacidad la nueva base de la infraestructura DeFi?
Vamos a descubrirlo. La privacidad como infraestructura no es una función extra, es la base de todo. Hasta ahora hemos hablado de herramientas, tecnologías y soluciones para proteger tu privacidad en DeFi. Pero hay una idea mucho más profunda que surgió con la fuerza, o con mucha fuerza en el propio evento de Merch Buenos Aires cuando estuve por ahí hablando con muchas personas. Y es que quiero compartir contigo esto. La privacidad no puede ser un botón de activas o desactivas. No puede ser una función extra para los más técnicos. Tiene que estar en el centro mismo del propio diseño. Igual que la seguridad, igual que la descentralización. Es decir, la privacidad debe formar parte de la infraestructura, de esa base sobre el que se construye todo lo demás. ¿Qué significa esto? Pues vamos a pensarlo así. Hoy en día, cuando tú usas una aplicación como WhatsApp o Telegram, tus mensajes están cifrados por defecto. O eso suelen decir, y yo creo que es cierto. No tienes que activarlo, no tienes que depender de cómo, o no tienes que entender cómo funciona. Simplemente viene incluido. Es parte del trato. Es la propia aplicación, ya lo tenemos asumido. Esto es privacidad como infraestructura. No tienes que buscarla, tienes que arriesgarte por usarla. Ahí está, integrada, automática. En cambio, en el mundo DeFi actual, si quieres privacidad, tienes que buscar protocolos específicos. Tienes también que usar herramientas avanzadas. No está integrado todavía. Tienes también que cambiar tu forma de operar para poder estar seguro, ¿no?, dentro de un entorno criptográfico. Y a veces exponerte a malentendidos o sanciones que también te puedan acusar frente a todo esto. Y claro, así no se escala, así no se llega a millones de personas. Por eso, la nueva generación de proyectos en blockchain está trabajando para que la privacidad esté en el núcleo del sistema, no en la periferia. En este caso, las tecnologías que están construyendo ese futuro son algunas de las que te voy a comentar, con lo que ya hemos hablado. Los ZKPs, que ya hemos hablado de ellas, pero merece también la pena un poco repetirlo a modo de resumen. Estas pruebas criptográficas permiten demostrar que cumples una condición sin revelar la información completa. Muy importante. Os recuerdo, otro ejemplo. Puedes demostrar que tienes fondos suficientes sin mostrar tu saldo. ¿Vale? Tengo dinero para pagarlo, lo pago, pero no te digo cuánto dinero tengo, si no tienes que saber cuánto dinero tengo. O demostrar que tienes más de 18 años sin mostrar tu fecha de nacimiento cuando entras en una discoteca o cuando te lo piden la identificación. Esto se podría integrar en protocolos, en wallets, en plataformas DeFi sin complicar la experiencia del usuario, que se implemente entre todo ello. Privacidad sin fricción. Eso sería, ojalá, fundamental. Repetimos otra vez, FHE, Fully Homomorphic Encryption. Es una tecnología que permite hacer cálculos sobre datos encriptados sin necesidad de desencriptarlos nunca. Dicho de una forma sencilla, imagina que tu aplicación, una aplicación cualquiera de préstamos, pues analizas tu perfil o analizan tu perfil para calcular si eres solvente, pero sin saber quién eres, ni ver tus datos personales, ni acceder a tu historial de forma directa. Todo el análisis se hace a ciegas y aún así funciona. Esta tecnología está en una fase más experimental porque requiere mucha más potencia de cálculo, pero proyectos como MineNetwork, como hemos comentado, pues están avanzando y muy rápido. Y otra cosa que antes hemos pasado un poquito por alto es la identidad descentralizada, DID. Este concepto pues, va a ser clave para el futuro de las DeFi. Las DID, las identidades descentralizadas, te permiten mostrar cosas de ti, como por ejemplo que cumples con ciertos requisitos legales, sin tener que mostrar quién eres exactamente. Imagina que una plataforma necesita saber si estás autorizado para invertir o si ya te han hecho un KYC anteriormente en otro sitio. Con una identidad descentralizada puedes demostrarlo, sin volver a enviar tu pasaporte, ni tu dirección, ni tu foto, ni tus datos personales. Es un cambio de paradigma, de la identificación basada en documentos a la verificación basada en reputación digital y las credenciales privadas. Y lo mejor de todo, la identidad sigue siendo tuya. Tú, y solamente tú, decides cuándo, cómo y con quién compartir esa información. Y por si fuera poco, ya se piensa en el futuro cuántico. Otra línea de trabajo que está emergiendo con fuerza es la llamada criptografía postcuántica. ¿Por qué? Porque si en algún momento llegamos a tener ordenadores cuánticos realmente potentes, podrían romper la mayoría de los sistemas de cifrado actuales en cuestión de minutos. Eso pondría en riesgo wallets, contratos inteligentes y cualquier dato de manera on-chain. Por eso, los equipos más punteros ya están trabajando en sistemas resistentes a ataques cuánticos, pensando a 10 o 15 años vista. ¿Y todo esto para qué? Pues para que dentro de unos años tú puedas usar DeFi sin preocuparte por si alguien está rastreando tus movimientos, si tu historial quedas puesto por error en la blockchain, si un bot puede adelantarse a tus transacciones y así pues perder dinero cuando haces un intercambio, o si vas a tener que justificar quién eres cada vez que quieras entrar a un protocolo. Ya lo tienes con la identidad descentralizada. Usar privacidad sin darte cuenta es lo que deberíamos hacer. Al igual que hoy usas la nube o el cifrado en tus mensajes sin entender nada de líneas de código, eso es lo que significa que la privacidad sea infraestructura. El mensaje es claro.
No se trata de cerrar la blockchain, se trata de construir una blockchain que te proteja sin dejar de ser abierta, auditable y compostable, utilizable. Privacidad por diseño, privacidad sin fricción, privacidad que no te penaliza, sino que te empodera. Te recuerdo que puedes seguir nuestra newsletter semanal donde cada sábado por la mañana recibirás un correo electrónico con información del mercado, últimas noticias, un ratito de lectura y muchas cosas más, totalmente gratis. Además, también puedes unirte al grupo de Telegram de La Vida Cripto, donde te va a informar de muchas eventos, participaciones, sorteos y demás. Dale un buen like a este episodio y comenta tus opiniones como te he comentado. Bueno, vamos al final y es que privacidad no es esconderse, es elegir cuándo mostrarse y cuándo protegerse. No se trata huir, en este caso, de la ley, sino de evitar que te rastreen por defecto solo por usar una wallet. Estamos entrando en una nueva era, la era del DeFi consciente, que no sacrifica ni su alma ni su adopción. Y si llegaste hasta aquí es porque ya estás pensando diferente. Así que te dejo con esta pregunta. ¿Qué valor tiene tu libertad si no puedes protegerla? Nos vemos la semana que viene con una próxima historia o una nueva entrevista que le dé también sentido a este caos cripto. Y mientras tanto, ya sabes, protege tu privacidad como proteges tus claves. Si te están gustando estas historias sobre criptomonedas, personas relevantes, blockchain, entrevistas, Web3, pues puedes escuchar todos los anteriores episodios y seguirnos para no perderte los siguientes. Califica este podcast con un me gusta, 5 estrellas y te leo en los comentarios, que siempre respondo. Mi nombre es Roberto Sanz y esto ha sido un episodio más de La Vida Cripto. Hasta la próxima.